El viento otoñal en San Miguel de Allende, allá por 1998, no solo traía consigo el polvillo rojizo de los campos de maguey, cargaba también el tufo de una tristeza antigua y el murmullo de la soledad que se instalaba en los corazones de las viudas. Elena Lenita Morales lo sabía mejor que nadie, pues su propio corazón era ahora una hacienda fría donde la única llama que se resistía a apagarse era el amor por su nieta, Lucía. Con 76 años y la dignidad herida por la pobreza repentina, Lenita había vendido el único recuerdo tangible de su pasado seguro, convirtiéndolo en una suma irrisoria, poco más de 400 pesos, que serían el último respiro antes de hundirse en la desesperación. Pero con esos pocos centavos, ella vio una oportunidad para hacerle trampa a la miseria, un último acto de madre y abuela guerrera para asegurar que su nieta, de apenas 10 años y ya marcada por la pérdida de su padre, tuviera un techo que llamar hogar y el derecho de seguir con sus cuadernos y sus estudios. La oportunidad llegó disfrazada de ruina y leyenda, un caserón abandonado en el barrio de Atascadero, el famoso y temido solar de los ausentes, tan devaluado por la mala fama y la burocracia del inventario que nadie lo quería, excepto una mujer que ya no tenía nada que perder. El caserón era un gigante de piedra, con la piel despellejada, de estilo colonial, con ventanales ciegos que parecían llorar el tiempo perdido, y que se posaba melancólicamente sobre el suelo seco de Guanajuato, como esperando pacientemente el momento de desmoronarse y llevarse consigo todos sus secretos. Elena sintió un escalofrío gélido recorrerle la espalda al ver la fachada por primera vez, no de miedo, sino de una profunda melancolía, pues ella veía en aquellas paredes agrietadas un espejo de su propia alma, despojada y con miedo al olvido. Sin embargo, su fe terca e inquebrantable, como las montañas que rodeaban el pueblo, le decía que no era mala suerte lo que ahuyentaba a los compradores, sino más bien la providencia divina que esperaba al corazón más necesitado para revelar su propósito oculto. ¿Y quién más necesitada que ella, una mujer que solo precisaba de un milagrito para mantener la promesa hecha a su hijo en su lecho de muerte? Esa promesa era el cimiento de su coraje, el ancla que le impedía sucumbir a la soledad y a la vergüenza social que la asfixiaba como un rebozo demasiado apretado en un día de calor. Ella solo necesitaba un lugar para morir con dignidad y un lugar seguro para que Lucía pudiera florecer. El corredor de bienes raíces, un hombre llamado señor Ramírez, de bigote fino y sonrisa grasosa, parecía demasiado apurado por cerrar el trato, y eso debió haber servido como un primer aviso para una mujer más cautelosa. Él usaba la leyenda de la casa como baza para justificar el precio vil, y lo hacía con una impaciencia forzada, como quien intenta esconder un tesoro debajo del tapete. Elena, con la sabiduría de la edad y el ojo clínico de quien siempre supo distinguir el metal noble de la falsedad, percibió el olor a codicia detrás de esa prisa, pero la desesperación era un consejero ruidoso que ahogaba la voz de la razón. Ella sabía que debía ignorar los rumores de mala suerte y las historias de almas perdidas que, según decían, vagaban por los pasillos por la noche, pues para quien ya cargaba el dolor del luto y la culpa silenciosa de la viudez, la compañía de un fantasma no parecía más aterradora que la perspectiva de ser una carga para la familia, o peor tantito, el miedo de terminar sola, relegada al abandono en un asilo de ancianos. Así, con la mano temblorosa, pero la mente resuelta, Lenita firmó los papeles y entregó a Ramírez el equivalente a todo su pasado y su esperanza, la última reserva de dignidad que le quedaba, un sacrificio que dolió más que cualquier trabajo duro que hubiera hecho en la vida. En ese momento, al recibir la llave pesada y oxidada, que más parecía un anillo de promesa a un secreto sombrío, se sintió la mujer más rica y al mismo tiempo más pobre del mundo.
A partir de ese día, el solar de los ausentes sería el hogar de Lenita y Lucía, el último refugio contra el frío y la humillación, pero también el escenario de un drama que se desarrollaría en silencio, donde la línea entre el miedo a la pérdida y la presencia de algo sobrenatural se volvería peligrosamente delgada, amenazando la cordura de la vieja y la inocencia de la niña. Elena miró la puerta maciza de la casa y sin que nadie lo notara, se persignó, pidiendo a Nuestra Señora de Guadalupe la fuerza para no flaquear. Ella compró esa hacienda abandonada por solo 400 pesos, pero algo sombrío la esperaba allí. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿de qué país o ciudad me estás escuchando hoy? Y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. La casona de piedra en Atascadero, San Miguel de Allende, tenía la belleza austera y decadente de las antiguas familias mexicanas que perdieron la fortuna, pero nunca la pose. Por dentro, el solar de los ausentes era un laberinto de cuartos grandes con techos altos, donde la luz del sol de Guanajuato luchaba por penetrar a través de los ventanales polvorientos, creando haces luminosos que danzaban en la suciedad acumulada de años de abandono. El aire era pesado, con un persistente olor a moho y a lavanda antigua que se infiltraba en las narinas, una combinación extraña que parecía pertenecer a una anciana que había muerto hace mucho tiempo, dejando atrás su perfume y su silencio. Elena, o Lenita, como era cariñosamente llamada por los pocos que aún se preocupaban, usaba su energía terca para combatir el polvo y el peso de ese ambiente, fregando y barriendo como si estuviera tratando de limpiar no solo la casa, sino también las penas acumuladas en su propia alma en los últimos tiempos. El año de 1998 había sido cruel, arrancándole al esposo y luego al hijo, dejándola con Lucía, su nieta, como el único punto de luz en un mundo que se había vuelto una sombra grisácea. Lenita sentía una culpa punzante, el dolor silencioso de no haber podido ofrecer a su esposo, un hombre simple y bueno, las mejores condiciones en sus últimos días, un tormento que la hacía trabajar incesantemente en la casa nueva, como una penitencia autoimpuesta. Esa necesidad obsesiva de limpieza y orden era su forma de negar el caos emocional en el que se encontraba, un escudo contra el miedo a la vulnerabilidad en la vejez y la humillación de haber llegado a una situación de penuria, con apenas la compañía de una niña que la necesitaba más de lo que se atrevía a admitir. La terquedad de Lenita no era solo un rasgo de personalidad, era una armadura forjada por la vida dura y por la fe profunda, la convicción de que Dios solo desampara a quien se desampara a sí mismo, y ella no se permitiría desamparar. Lucía, por su parte, era lo opuesto a su abuela en su relación con el ambiente. Mientras Lenita luchaba por expulsar el pasado de la casa con escobas y desinfectantes, Lucía, de 10 años, con sus ojos grandes y curiosos, parecía atraída por la melancolía del lugar. La niña, que acababa de perder a su padre, encontraba consuelo en el silencio y en las sombras, llenando sus cuadernos con dibujos de flores de cempasúchil y mujeres de vestido antiguo, figuras que parecían pertenecer a otra época y que, de alguna manera, la calmaban. Pasaba horas sentada en el patio interior, que era un pequeño oasis seco con una vieja fuente de piedra sin agua, conversando con su muñeca María de porcelana, una reliquia familiar que Lucía llevaba a todas partes y que Lenita, en su dolor, ni siquiera notaba. La casa, para Lucía, no era un lugar de miedo, sino más bien un santuario silencioso donde podía lamentar sus pérdidas sin ser juzgada por las miradas curiosas del pueblo. El barrio de Atascadero, aunque cerca del centro histórico, parecía detenido en el tiempo, con sus calles de adoquines y casas coloniales que ostentaban la belleza desgastada de la historia. La vida de Lenita se resumía a eso: limpiar la casa,
preparar el café de olla por la mañana y asegurar que Lucía pudiera ir a la escuela con el uniforme planchado y la panza llena, a pesar de la escasez que rondaba sus vidas como un buitre paciente. Ella evitaba el mercado central, pues no soportaba las miradas de compasión forzada, o peor aún, de juicio social de quien sabía de su situación, y que la veía como una mujer demasiado orgullosa para aceptar ayuda. El aislamiento en que vivía era autoimpuesto, una forma de proteger su honor de cualquier chisme, el dolor más insidioso que podía afectar a una mujer de esa edad y posición. La casa tenía un desván, o ático, un lugar oscuro y maloliente en lo alto de la escalera principal, cuya puerta de madera maciza estaba siempre cerrada con un candado antiguo y oxidado. De hecho, fue la única condición impuesta por señor Ramírez, que Lenita jamás abriera esa puerta y mucho menos tocara lo que estaba guardado allí, pues, según él, el inventario aún estaba en curso y lo que había ahí dentro no era propiedad de ella. La advertencia, pronunciada con un tono de amenaza disfrazada de consejo, resonó en la mente de Lenita. Aunque su curiosidad era aguda, el miedo a perder el único techo que tenía y el riesgo de verse envuelta en complicaciones legales la hacían mantener la distancia, enfocándose en la limpieza de los pisos inferiores como quien barre el mal debajo del tapete. Pero el pasado es terco y no se deja barrer tan fácilmente. Lenita podía ignorar el desván, pero no podía ignorar lo que venía de él. Por la noche, cuando el silencio del pueblo de San Miguel era roto solo por el canto lejano de los gallos y las campanas lentas de la iglesia de San Francisco, ella comenzó a oír sonidos sutiles, casi inaudibles, que parecían venir de las entrañas de la casa, más precisamente del tejado. Era un sonido rasposo, como si alguien estuviera arrastrando un baúl pesado sobre tablas viejas, o tal vez como un llanto contenido que se transformaba en un gemido largo y lúgubre, que duraba solo unos segundos, pero que era suficiente para quitarle el sueño a Lenita y hacerla apretar el rosario de madera contra el pecho, murmurando un Ave María. Inicialmente ella lo atribuyó todo al viento, a la edad o al luto que la hacía oír cosas donde no había nada, una negación racional que la protegía de la verdad más aterradora. Se repetía a sí misma que el miedo era solo una sombra larga proyectada por la soledad y que su fe la protegería de cualquier mal, fuera este humano o espiritual. Sin embargo, el olor a lavanda antigua, que era casi imperceptible durante el día, se volvía sofocante por la noche, invadiendo su cuarto y el de Lucía, como una sábana húmeda de perfume que, en lugar de calmar, provocaba una ansiedad profunda e inexplicable. Lenita encendía una vela bendita, rezaba más alto y volvía al trabajo, intentando ignorar las señales, pero el peso de la presencia en el desván se tornaba cada vez más real, como si algo estuviera esperando pacientemente a que ella bajara la guardia, a que cediera al miedo. El evento que rompió la fina cáscara de negación de Lenita no fue un estruendo o un grito, sino algo mucho más sutil, íntimo e inquietante, que golpeó directamente su corazón de abuela. Era un martes de otoño. El aire seco de Guanajuato traía consigo el recuerdo del Día de Muertos que se acercaba, y Lenita había salido temprano a buscar un poco de maíz en el mercado de San Miguel para hacer un atole para Lucía, dejando a la nieta sola en la casa, como era costumbre. Al regresar, el olor a lavanda estaba más fuerte de lo normal, y el silencio de la casa era pesado, casi palpable, un silencio que, para una madre y abuela, nunca era buena señal. Llamó a Lucía y la encontró sentada en la escalera, mirando fijamente la puerta cerrada del desván, sus ojos curiosos e inocentes fijos en el candado oxidado, como si estuviera hipnotizada por un secreto que solo ella podía ver. Cuando Lenita preguntó qué estaba haciendo, Lucía solo señaló a la muñeca María de porcelana, aquella que llevaba a todas partes y que era el último recuerdo físico de su padre.
La muñeca que Lenita había dejado sobre la cómoda del cuarto estaba ahora apoyada en la puerta del desván, de espaldas a la vieja y mirando directamente a la puerta de madera, como una centinela silenciosa, guardando la entrada a lo prohibido. Lucía dijo con la voz baja y temblando ligeramente: «La muñeca quiere ir a casa, abuela Lenita. Me dijo que tiene una amiga allí dentro que está muy triste y no puede salir». La afirmación de la niña golpeó a Lenita como un frío azote, pues no era un miedo infantil, sino una convicción, un conocimiento que parecía haber venido de fuera de su inocencia y que rompía la lógica racional que Lenita intentaba mantener. En ese momento la racionalidad se dio lugar al pavor de madre, y Lenita supo que el miedo que venía del desván no era solo para ella, sino que se había volcado hacia Lucía, hacia la parte más vulnerable de su corazón. Corrió hasta la muñeca, la agarró bruscamente y la escondió dentro de un armario, en el cuarto de Lucía, bajo un montón de cobijas gruesas de lana, esperando que la distancia física y la negación fueran suficientes para romper el hechizo invisible que la casa estaba lanzando sobre su nieta. Pero al regresar a la planta baja, Lenita encontró un nuevo dibujo de Lucía, garabateado apresuradamente en una servilleta. Era la representación de una mujer triste, de vestido antiguo, parada en la punta de una escalera y un baúl entreabierto a sus pies. El detalle más aterrador no era la figura en sí, sino la escalera, que era inconfundiblemente la que llevaba al desván del solar de los ausentes. Ese incidente transformó la curiosidad de Lenita en una necesidad de acción, pues la protección de Lucía era su única razón de vivir y su mayor tesoro, lo que significaba que ya no podía darse el lujo de ignorar los avisos de la casa. El miedo a la entidad del desván era grande, pero el miedo a fallar como abuela, a exponer a Lucía a un peligro que ella no podía ni siquiera nombrar, era inmensamente mayor. Tenía dos opciones: o huir de la casa, admitiendo la derrota y entregando a Lucía a la incertidumbre de un futuro sin techo, o enfrentar lo desconocido, desvelando el misterio que mantenía a la entidad presa, costara lo que costara a su propia cordura y paz. Su terquedad y sentido de honor familiar, que la hacían negarse a ser una carga para los demás, la impedían huir, forzándola a tomar una decisión que cambiaría el curso de sus vidas. Lenita rezó, arrodillada frente a una pequeña imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, pidiéndole la sabiduría para distinguir entre la aparición y la codicia humana, pues, en su mente práctica y desconfiada, sospechaba que el corredor Ramírez tenía algo que ver con los secretos de la casa. La fragilidad de su situación económica y el riesgo de ser expulsada de la casa, si Ramírez descubría que estaba investigando, eran preocupaciones muy reales, casi tan aterradoras como los sonidos nocturnos. Decidió que lo primero a hacer era buscar un aliado sabio, alguien que supiera distinguir los secretos de San Miguel de Allende y sus leyendas, alguien que entendiera de almas presas y asuntos no resueltos, sin que eso sonara a chisme en la plaza central del pueblo. Era preciso actuar con discreción y urgencia antes de que la entidad o Ramírez actuaran de nuevo. Lenita sabía que el alma de la casa estaba usando a Lucía, su nieta, como un faro para atraer su atención, y eso era inadmisible. No podía permitir que la inocencia de Lucía fuera manchada por un secreto antiguo. Con el corazón apretado por el coraje recién descubierto, Lenita tomó la llave de metal oxidada que Ramírez le había entregado y que, según él, no habría nada más que la puerta de entrada, y la examinó bajo la luz tenue de la sala, sintiendo que había algo más allí. Era el momento de dejar de limpiar el pasado y comenzar a desvelarlo. La supervivencia de Lucía y la dignidad de Lenita dependían de ese acto de valentía. La primera anomalía más evidente, después de que la muñeca María se moviera, fue la intensificación del sonido proveniente del desván, que dejó de ser un gemido sutil para convertirse en un arrastrar más nítido,
como si muebles pesados estuvieran siendo desplazados, siempre en medio de la noche, alrededor de las 3 de la mañana. Lenita, despertando sobresaltada, intentaba convencerse de que eran ratas grandes o el viento que golpeaba alguna teja suelta, pero la ausencia de cualquier animal visible y la calma repentina del viento en noches de luna la hacían dudar de su propia cordura, un miedo profundo que la consumía más que el propio fantasma. Se levantaba, iba al cuarto de Lucía y observaba a la nieta durmiendo, respirando hondo para sentir el olor reconfortante de talco y sábanas limpias, que contrastaba con el persistente y sofocante aroma a lavanda antigua que emanaba de la escalera del desván. Este olor se había convertido en un termómetro de la actividad espectral, fuerte cuando los ruidos estaban presentes y casi imperceptible durante el día. La muñeca María, la reliquia de porcelana mexicana de Lucía, continuó siendo el punto focal del misterio. Lenita la había escondido en el fondo de un cajón, bajo sus ropas más pesadas de lana, cerrada con llave para asegurar que no se moviera de nuevo. Sin embargo, en 2 mañanas distintas, al abrir el cajón, la encontró encima de la ropa, siempre con la cabeza volteada hacia atrás, mirando a la puerta del armario, como si estuviera intentando escapar o señalar algo. Lenita ya no podía negar la evidencia, pero su terquedad y su fe le impedían gritar fantasma o maldición. En su lugar, se aferraba a la idea de que el alma de la casa, si es que había una, no era maligna, sino que estaba sufriendo, presa, y usaba la inocencia de Lucía y el afecto de la muñeca para intentar comunicarse. Esa convicción la protegía del miedo paralizante, transformando la amenaza en un problema a resolver. En busca de respuestas que no implicaran confrontar directamente la puerta cerrada, Lenita decidió buscar a doña Amelia, la anciana de la iglesia local de San Miguel. Doña Amelia no era solo una rezadora, sino una curandera y conocedora de las leyendas antiguas del pueblo, una mujer con la sabiduría práctica y la discreción necesarias para lidiar con asuntos del espíritu sin generar chismes. El viaje hasta la casa de Amelia, anidada en una villa tranquila cerca de las colinas, fue bajo un sol inclemente, pero Lenita se sintió un poco más ligera al alejarse de la opresión del solar de los ausentes. Compartió sus temores en términos velados, mencionando solo la sensación pesada de la casa y la tristeza de Lucía, omitiendo la muñeca que se movía, pues no quería parecer una vieja loca. Doña Amelia, con sus ojos de agua profunda y la piel marcada por el sol y el tiempo, escuchó a Lenita pacientemente mientras preparaba un atole de maíz caliente y perfumado con canela, un consuelo que calmó los nervios de la vieja. Sin que Lenita necesitara decir más, la anciana interrumpió, con una sonrisa triste en los labios. El solar de los ausentes no está maldito, Lenita. Solo tiene un pendiente muy antiguo, un asunto que fue robado y no ha sido resuelto. Las almas de los ausentes no quieren asustar, quieren justicia, y ellas usan a quien tiene el corazón más puro para manifestarse. La palabra pendiente resonó en el alma de Lenita con una claridad ensordecedora, confirmando su intuición. La casa no necesitaba un exorcismo, sino un acto de justicia moral. Amelia explicó que el pendiente de la casa estaba ligado a un antiguo secreto de codicia y traición, algo que había sucedido en el siglo pasado, involucrando la deshonra de una joven y el robo de su herencia, un secreto que estaba literalmente cerrado con llave en el desván y mantenido en silencio por generaciones. Ella alertó a Lenita sobre la presencia del corredor Ramírez, advirtiéndole que él no era solo un vendedor de casas, sino un heredero indirecto de la familia que había cometido la injusticia, y que estaba usando el precio vil y el miedo a la leyenda para recuperar la propiedad y mantener el secreto enterrado para siempre.
El mal de tu casa, mi hija, tiene más carne y hueso que espíritu. El fantasma es el mensajero, pero el enemigo es el codicioso. Ten cuidado, Lenita, pues él hará todo para expulsarte. La revelación de Amelia dio a Lenita una claridad de propósito. El miedo a lo sobrenatural fue sustituido por la indignación contra la injusticia humana y la codicia, sentimientos que eran mucho más fáciles de combatir para una mujer de su edad y temperamento. Dejó la casa de Amelia con un nuevo vigor, llevando un pequeño ramo de ruda para alejar las malas miradas y un corazón lleno de esperanza y coraje. Ahora sabía que necesitaba ir al desván, no para huir, sino para desvelar un secreto, y que la llave para la paz del alma presa y la seguridad de Lucía estaba en aquellas cajas polvorientas. La muñeca María y los ruidos ya no eran una amenaza, sino más bien pistas divinamente enviadas, y su misión era convertirse en una agente de la justicia moral para un alma olvidada. Cuando Rosa oyó aquel llanto que venía del sótano de la hacienda, supo que no estaba sola en aquel lugar. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Déjame en los comentarios. Munida de la sabiduría de doña Amelia y de un renovado sentido de misión, Lenita dejó de limpiar y comenzó a observar el desván como un campo de batalla, un lugar donde la honra de una joven y el futuro de su nieta serían decididos. La puerta de madera maciza, cerrada por el candado oxidado, parecía burlarse de su determinación, pero la vieja, usando la inteligencia práctica que la había sostenido toda la vida, percibió que la llave de metal que Ramírez le había dado no era solo la de la puerta de entrada, sino también la que abría el candado. Era una llave maestra, un descuido del corredor o tal vez una ironía del destino. Pero Lenita sintió un escalofrío de emoción al encajarla en la cerradura, oyendo el clic seco que liberaba el pasado y le daba acceso al corazón del misterio de la casa. La puerta se abrió con un gemido lento y prolongado, liberando un soplo de aire frío y el olor sofocante a lavanda y papel viejo, un aroma que parecía cargar consigo el dolor de décadas. El desván era un espacio vasto y oscuro bajo las vigas de madera, un cementerio de muebles rotos, telarañas y el polvo fino de San Miguel. El único punto de luz venía de una pequeña claraboya sucia que iluminaba un rincón donde reposaba un gran baúl de madera oscura, adornado con herrajes antiguos y visiblemente desgastado por el tiempo. Lenita sintió la presencia, no como una amenaza demoníaca, sino como una tristeza concentrada, una energía pesada que emanaba del baúl, donde, según Amelia, reposaba el pendiente del alma. No tuvo tiempo de acercarse, pues la voz de Lucía, proveniente de la escalera, la hizo congelar. La niña, curiosa y atraída por la energía, había seguido a la abuela. «Abuela, la amiga de la muñeca está aquí, ¿verdad?», me llamó. Antes de que Lenita pudiera reaccionar, Lucía corrió hasta el baúl y con una fuerza sorprendente para su edad, logró abrir la tapa pesada, revelando un interior repleto de ropas de seda amarillentas por el tiempo, cintas descoloridas y, lo más importante, una pila de cartas atadas con una cinta roja y un pequeño retrato de una joven de ojos tristes. En ese instante, el aire se puso gélido, el olor a lavanda se intensificó y el sonido del arrastrar de muebles recomenzó. Pero esta vez, Lenita vio las ropas en el baúl temblar levemente, como si el alma se estuviera manifestando a través de los objetos. Agarró a Lucía rápidamente, sacándola del desván, pero al cerrar el baúl, su mano rozó el pequeño retrato. La joven tenía la misma mirada melancólica que Lucía dibujaba incesantemente, una confirmación silenciosa de que aquella era el alma presa, la verdadera ausente de la casa. El descubrimiento encendió la alarma en el lado humano del conflicto. El corredor Ramírez, impaciente, comenzó a presionar a Lenita para que abandonara la casa. Primero fue una llamada telefónica amenazadora, disfrazada de preocupación,
preguntando si la vieja no estaba asustada por las historias de la casa y si no quería que él la ayudara a venderla rápidamente por un precio irrisorio, solo para deshacerse del problema. Lenita respondió con la dignidad herida y la voz firme de quien ya había pasado por cosas peores. El único problema de esta casa, señor Ramírez, es el exceso de polvo y la falta de justicia, y yo estoy aquí para limpiar los dos. La audacia de la vieja lo enfureció. La presión escaló rápidamente hacia el sabotaje. En una noche de lluvia fuerte en Guanajuato, la electricidad de la casa fue cortada intencionalmente, sumergiendo a Lenita y Lucía en una oscuridad total, donde solo el sonido del arrastrar en el desván y el olor a lavanda persistían. Lenita, encendiendo un farol de queroseno, encontró en la caja de fusibles señales claras de adulteración. Ella sabía que era Ramírez, intentando usar el miedo y la incomodidad para forzarla a rendirse. El peligro era real, y el alma de la joven en el desván, que se manifestaba a través de la muñeca y los ruidos, parecía alertarla sobre la amenaza que se acercaba rápidamente, como una campana de iglesia tocando fuera de hora. La amenaza se volvió personal cuando el corredor la abordó en la plaza central de San Miguel de forma agresiva, lejos de los ojos de los testigos, revelando su parentesco con el hombre que había deshonrado a la joven y robado su legado. «Usted no sabe con quién se está metiendo, vieja terca. Mi pariente tiene poder, y si usted toca ese baúl, no solo perderá la casa, sino también a su nieta. Este secreto está enterrado por una razón, y yo seré el responsable de mantenerlo así». Insinuó que Lucía podría convertirse en un objetivo, la clave para romper la determinación de Lenita. Lenita sintió el miedo gélido de la amenaza, pero la imagen del retrato de la joven en el baúl y la certeza de que estaba luchando no solo por Lucía, sino por la honra de un alma olvidada, la hicieron respirar hondo. Recordó las palabras de doña Amelia: la fuerza no estaba en la riqueza, sino en la justicia moral. Lenita regresó a casa, tomó el retrato de la joven del baúl y las cartas atadas y las escondió junto a su rosario y la imagen de Guadalupe. Estaba lista para la confrontación. El clímax se desarrolló en la noche del Día de Muertos, el momento sagrado en que la frontera entre el mundo de los vivos y el de los ausentes se vuelve más tenue, permitiendo que las almas visiten a sus seres queridos y resuelvan sus pendientes. En San Miguel de Allende, la atmósfera estaba cargada de flores de cempasúchil y el dulce aroma a pan de muerto. Pero dentro del solar de los ausentes, la tensión era palpable, pues Lenita sabía que algo culminante estaba a punto de suceder. Había pasado el día en silencio, vistiendo su mejor ropa, una falda negra y un rebozo gris, como si se estuviera preparando para una audiencia solemne, consciente de que el alma de la casa, la joven traicionada, usaría esa noche para exigir la justicia que le había sido negada por tantos años. La vieja preparó un pequeño altar con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe y una vela bendita, el único faro que se atrevía a encender en medio de aquella oscuridad inminente. Fue en medio de la madrugada que el silencio fue roto por un sonido que no era el habitual arrastrar del baúl, sino un llanto distinto, gutural y desesperado, que venía directamente del desván y que sonaba aterradoramente familiar. Lenita corrió al cuarto de Lucía y lo encontró vacío, la cobija tirada en el suelo y la muñeca María desaparecida. El pavor se apoderó de su corazón. No el miedo a lo sobrenatural, sino el miedo físico a la pérdida. Corrió a la escalera del desván y encontró la puerta abierta de par en par. Lucía estaba allí dentro, sentada junto al baúl abierto, paralizada, observando a la muñeca María. La figura de porcelana no estaba solo quieta, estaba volcada, con la cabeza volteada, y las cintas rojas que ataban las cartas antiguas estaban sueltas en el suelo, como si el alma acabara de liberar el secreto. En el centro del desván, donde caía el haz de luz de la claraboya,
Una niebla densa y blanquecina comenzó a formarse, condensándose en la forma vaga y triste de la joven del retrato. Una mujer de vestido de seda descolorido, de ojos suplicantes y llenos de lágrimas, que no miraba a Lenita, sino al baúl y a las cartas esparcidas, como si implorara por su honra robada. La entidad no era aterradora, era infinitamente triste, y la manifestación de aquel dolor silencioso golpeó el corazón de Lenita como la flecha más aguda, recordándole su propia culpa por no haber podido salvar a su esposo. En ese momento, el alma presa no era solo una desconocida, era la representación de todas las pérdidas e injusticias que Lenita y Lucía habían sufrido. La entidad, a través de un murmullo gélido que llenó el desván, comunicó su dilema a Lenita. La joven había sido traicionada por un pariente codicioso, el ancestro de Ramírez, que robó su herencia y falsificó cartas que la deshonraban para quedarse con la propiedad, y el baúl contenía las pruebas, las cartas verdaderas y el testamento que la inocentaban, pero que la condenaban al olvido, pues el secreto era peligroso. El dilema era brutal. Lenita podía quemar las cartas, huir con Lucía inmediatamente y salvar su vida, pero condenaría el alma de la joven al olvido eterno y perpetuaría la injusticia de Ramírez. O podía llevar las cartas, buscar la justicia y dar paz al alma, pero se pondría a sí misma y a Lucía en un peligro inminente, pues Ramírez no dudaría en usar la violencia para mantener el secreto. Mirando a Lucía, que apretaba la muñeca María contra el pecho y lloraba silenciosamente, Lenita vio la inocencia que había sido robada a la joven en el pasado y la determinación de la mujer valiente que se negaba a ser una víctima habló más fuerte que el miedo. No podía enseñar a Lucía a huir de la injusticia, ni podía vivir bajo la sombra de la cobardía. La fe de Lenita, aquella creencia terca en la providencia divina y en la justicia moral, la impulsó. Se arrodilló, tomó las cartas y el testamento que estaba doblado y los escondió junto a su rosario y la imagen de Guadalupe. «No te preocuparé más, alma en pena», murmuró a la entidad, su voz temblando de emoción, pero no de miedo. «La justicia se hará, aunque yo solo tenga estos pocos pesos en mi bolsillo». En el momento en que Lenita tomó esa elección moral, la figura blanquecina de la joven se desvaneció lentamente. El olor sofocante a lavanda dio paso a un aroma dulce y sutil a café de olla, y el baúl pesado se cerró suavemente. Lenita tomó a Lucía, que parecía haber despertado de un sueño profundo, y bajó la escalera, cargando las pruebas de la traición. La confrontación no sería con el fantasma, sino con el codicioso. Había elegido el camino más difícil, el de la honra, y la sensación de paz que la invadió era más poderosa que el terror que había sentido. La vieja viuda, de 76 años, estaba lista para la batalla final. La mañana siguiente al Día de Muertos, el solar de los ausentes amaneció en un silencio absoluto, un silencio que Lenita nunca había experimentado allí. El olor a lavanda se había ido completamente, sustituido por el aroma puro del aire frío y limpio de Guanajuato, y ni un solo arrastrar venía del desván, que permanecía silenciosamente cerrado. La entidad había encontrado la paz, pues Lenita había asumido el pendiente de la justicia. Con las cartas y el testamento en manos, la vieja viuda no dudó. Buscó a doña Amelia, que la acompañó, y juntas fueron directamente a la oficina de señor Ramírez, un lugar pomposo y frío, lleno de documentos y aires de importancia que contrastaban con la humildad de las dos mujeres. Lenita confrontó a Ramírez con la dignidad de una reina, arrojando las cartas antiguas sobre la mesa de caoba, exponiendo la verdad sobre la traición de su ancestral y el robo de la honra y la herencia de la joven. Ramírez, pillado por sorpresa, primero intentó negar, luego amenazó con llamar a la policía y por último intentó sobornar a Lenita, ofreciéndole un valor irrisorio
para que quemara las pruebas y desapareciera para siempre. Pero la presencia de doña Amelia, que era una figura respetada y temida en el pueblo por su conocimiento de las leyendas y por su sentido de justicia moral, funcionó como un escudo. Amelia se encargó de que la historia llegara a los oídos correctos en el ayuntamiento y en la iglesia local, y el miedo al escándalo y al chisme, que en un pueblo mexicano es más letal que la ley, forzó al corredor a retroceder. En pocas horas, Ramírez, humillado y temiendo la ruina de su reputación y el riesgo de ser expuesto como heredero de un traidor, fue forzado a firmar un término de desistimiento, transfiriendo la propiedad total del solar de los ausentes a Lenita, sin costos y sin futuras complicaciones. El resultado fue más que la posesión de una casa, fue la recuperación de la dignidad de Lenita y la liberación de un alma presa. La casa se transformó en un hogar. El miedo desapareció, sustituido por la paz y la ligereza que solo un hogar purificado puede ofrecer. Lenita, que antes se sentía una carga, ahora era vista como una heroína silenciosa. La mujer valiente que había transformado una maldición en una bendición a través de la fuerza de su fe y de su rectitud moral. La vecindad dejó de chismear y pasó a respetarla. Lucía, por su parte, nunca más mencionó a la amiga en el desván, pero se volvió inseparable de la abuela, aprendiendo a valorar no la riqueza, sino el carácter inquebrantable de Lenita. La lección era clara. El verdadero valor de un ser humano no se mide por la cantidad de pesos que carga, sino por el coraje moral de defender la justicia y la honra, incluso en situaciones de extrema vulnerabilidad. Lenita había demostrado que la vejez no era debilidad, sino más bien el cimiento de una fuerza inquebrantable, movida por el amor incondicional a Lucía y por la convicción de que el bien siempre vence al mal. Había temido la soledad y el olvido, pero encontró la compañía de un alma que necesitaba de su valentía. El solar de los ausentes, ahora rebautizado por Lenita como Casa de la Esperanza, se convirtió en un refugio para las dos. El baúl en el desván permaneció, pero ahora contenía solo las ropas antiguas de la joven, tratadas con reverencia por Lucía y Lenita, como un recuerdo de que la casa había sido comprada no con dinero, sino con un acto de bravura. El testamento y las cartas verdaderas fueron entregadas a las autoridades para la historia. La muñeca María, la catalizadora del misterio, nunca más se movió, permaneciendo junto a la cama de Lucía como un recordatorio sutil de que, a veces, los mensajeros de la justicia vienen disfrazados de juguetes y leyendas. Lenita, observando a Lucía jugar en el patio interior, que ahora tenía flores plantadas en lugar de la fuente seca, se sintió en paz. Había conseguido su objetivo. Ya no era una carga, sino la protectora y el pilar de su familia, y la honra de su nieta y de un alma desconocida había sido restaurada. La justicia divina había prevalecido, y la bondad de la viuda había sido recompensada con lo que era más importante: un hogar, dignidad y la certeza de que nunca estaría sola. El mayor miedo, el olvido y la pérdida de la honra fue vencido por la fuerza silenciosa y determinada de una abuela mexicana. Al final, la casa fue comprada por 400 pesos, pero fue pagada con coraje. Y tú, mi amiga, ¿cuál es tu mayor miedo que necesita ser vencido por la fuerza del amor? Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite escucharla, y suscríbete para continuar esta jornada conmigo.